En segundo lugar, puede plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre, qué ocurre si existen sentencias contradictorias? Hay tantas sentencias contradictorias en la Corte Constitucional que ahora la Corte se inventó un nuevo tipo de sentencia que se llama sentencia de unificación. Una sentencia de unificación es aquella que resuelve sentencias, un grupo de sentencias contradictorias. Entonces la Corte dice, ya, entonces ahora, mediante esta sentencia, unificamos la jurisprudencia. Pero eso no ha resuelto el problema, porque luego hay sentencias de unificación que son contradictorias entre sí. Entonces sería necesario inventar las sentencias de metaunificación o metasentencias de unificación. Y así vamos a un regreso al infinito. Pero, es decir, siempre puede que exista contradicciones en el sistema jurisprudencial. Si hay contradicciones en el sistema jurisprudencial, en estricto sentido no hay precedente. ¿Por qué no hay precedente? Pues porque, piense usted, eh, el, el precedente, como todas las normas jurídicas, tienen una función prescriptiva. La función es regular la conducta humana. Y si hay dos normas contradictorias que pretenden regular una misma conducta humana, pues entonces en realidad no hay norma, en realidad no hay norma. Es decir, piense usted, volvemos al caso del semáforo, que el semáforo ponga rojo y verde al mismo tiempo. Eso es posible, en Colombia es posible. En Bogotá, rojo y verde. ¿Usted qué hace? Pues usted hace lo que quiere. Usted hace lo que quiere porque en realidad allí no hay una norma. Entonces, si hay sentencias contradictorias, mi consejo es, si usted es abogado, litigante, pues entonces tome la que más le convenga. Si usted es juez, aplique la que más le convenza. Si usted es doctrinante, aplica la que más le convenza. Es decir, usted también, si usted es juez y usted encuentra que hay una incompatibilidad entre precedentes, pues usted tome partido por aquella tesis que le parece la mejor, y entonces de esta manera usted ayuda para que esa tesis se convierta en el precedente. Hay muchos casos en la jurisprudencia en donde al principio los tribunales empiezan en una época vacilante de fallos contradictorios a dar bandazos, pero luego el hecho de que hay algunos jueces que están decididos por una tesis determinada, pues se empieza a decantar la jurisprudencia y se empieza a conformar una única línea jurisprudencial. Entonces, en resumidas cuentas, uno, es necesario considerar que toda sentencia es un precedente. Dos, para que la jurisprudencia pueda aplicarse con mayor coherencia, pues cuanto más sentencias en un mismo sentido, el precedente será más fuerte y por eso es necesario construir desde dentro del tribunal y desde fuera las líneas jurisprudenciales. Es decir, si usted también es juez del tribunal, yo le diría, aprovechen las sentencias para construir líneas jurisprudenciales, es decir, para hacer mención de los casos pasados idénticos o análogos en donde ya se aplicó tal ratio decidendi y decir simplemente, en este caso aplico la misma, punto, una sentencia muy cortita. Eso robustece la jurisprudencia, y en tercer lugar, cuando exista incompatibilidad entre sentencias entre sentencias, pues simplemente no hay precedente y es necesario construir ese precedente mediante unas sentencias posteriores. ¿Quién está vinculado por el precedente? Mi tesis es que, como quiera que, los derechos fundamentales y las normas de la Constitución vinculan a todos los operadores jurídicos, es decir, a los destinatarios del derecho, y a todos los jueces y a todos los funcionarios, pues entonces los precedentes que concretan el contenido de esas disposiciones de los derechos fundamentales también resultan vinculantes para todos los operadores jurídicos, para los destinatarios del derecho, para todos los jueces y funcionarios. Ahora bien, de esta vinculación, incluso para el legislador, esto es un aspecto muy importante, muy importante. Yo sé que, por ejemplo, este tribunal interpreta la Constitución. Este tribunal es como una corte constitucional en algunos sentidos. Este tribunal interpreta la Constitución y esas interpretaciones con autoridad que este tribunal hace de la Constitución, a mi modo de ver, son vinculantes incluso para el legislador, porque
porque esas interpretaciones son parte de los contenidos de la Constitución, son parte de los contenidos de la Constitución. Eso es una tesis que tiene que ver con una concepción de filosofía del lenguaje acerca de la diferencia entre signo y significado. El signo no significa nada sin su significado. Por ejemplo, esa expresión prohibido fumar, ese signo no significa nada con independencia del significado que se le otorgue a esa expresión. Por ejemplo, uno podría decir que el significado de esa señal y de esas palabras prohibido fumar es que está prohibido fumar todo lo fumable en esta aula. Es decir, no se ríen. Es decir, que está prohibido fumar, yo me estoy refiriendo a las sustancias lícitas, que está prohibido fumar pipa, por ejemplo. Que está prohibido fumar pipa. Y alguien de ustedes me podría discutir y decir, mire, pero es que en realidad eso tiene la forma de un cigarrillo o de un puro, de un habano, pero no de una pipa, no de una pipa. E incluso podría haber una fundamentación adicional bastante plausible. Como quiera que las restricciones a los derechos fundamentales tienen que interpretarse de manera restrictiva, y eso es una tesis del Estado constitucional, pues entonces esa prohibición hay que interpretarla de manera restrictiva y entonces lo que tenemos que decir es que solamente está prohibido fumar cigarrillo o tabaco, que es aquello a lo que podría estar referido el dibujo, pero no está prohibido fumar pipa. Con ese ejemplo, ¿qué quiero decir? Que es que ese signo como tal no vale para nada independientemente del significado que nosotros le atribuyamos a ese signo. La otra interpretación podría decir, está prohibido fumar en general, y donde el autor de la norma no distingue, pues tampoco, no les dable el intérprete distinguir. Por tanto, está prohibido fumar todo lo fumable, incluso lo que ustedes estaban pensando. Ahora bien, también pasa lo mismo con la Constitución. Las palabras de la Constitución no significan, no valen para nada, con independencia del significado que a esas palabras se les dé. Y el significado es aquello que resulta de las sentencias, es aquello que resulta no solamente de la interpretación que todos los intérpretes de esa sociedad abierta de los intérpretes, como diría Peter Heberle, le damos, sino aquello que aparece en las interpretaciones autorizadas, en el caso de México, de la Corte Suprema de Justicia y de este tribunal, es decir, de los tribunales de las altas cortes que interpretan el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el círculo de los destinatarios de la fuerza vinculante del precedente hay dos tipos de destinatarios que son un poco particulares. Los jueces inferiores y las mismas altas cortes que tienen que abordar sus precedentes en los casos futuros. Me refiero al primer caso. Estos dos casos en la doctrina norteamericana se llaman la fuerza vinculante vertical del precedente y la fuerza vinculante horizontal del precedente. Empecemos con la fuerza vinculante vertical del precedente. Desde luego que el precedente tiene una fuerza vinculante vertical. Es decir, los precedentes de las altas cortes vinculan a los jueces que son inferiores, No se me malinterprete, yo aquí no estoy hablando de la relación entre Estado federal y Estados federados, porque ustedes saben que la relación entre Estado federal y Estado federado no es una relación de subordinación, sino es una relación de distinción de competencias, Es decir, ustedes saben que los Estados federados tienen unas competencias y en esas competencias son la autoridad suprema. El Estado federal tiene unas competencias y en esas competencias es la autoridad suprema. Es decir, cada quien es la autoridad suprema en su parcelita. Yo me estoy refiriendo a los jueces que son directamente inferiores, o bien en el sistema federal o bien en el sistema federado. Esos jueces inferiores están vinculados por el precedente.
Y hay varias razones para pensar que eso es así. Vuelvo y repito, primero porque las interpretaciones de los jueces supremos forman parte del contenido de la Constitución. Dos, por igualdad, es decir, porque si no es así, entonces el juez, los jueces inferiores tratarían distinto a los ciudadanos, tratarían de manera discriminatoria. Tres, insisto, por certeza jurídica o seguridad jurídica. Y cuatro, por la llamada coherencia. Sin embargo, pregunta, ¿esto quiere decir entonces que el juez inferior nunca podría cambiar el precedente? Pues mire usted, yo aquí diría lo siguiente, y es que el juez inferior en principio tiene que acatar el precedente, en principio tiene que acatar el precedente, a menos que ese juez inferior tenga suficientes argumentos de fondo fuertes para pensar que la tesis del superior es equivocada y que es necesario dictar una sentencia que intente introducir un cambio en la jurisprudencia, es decir, una sentencia que en un determinado caso pueda ser llevada a consideración del juez superior para que el juez superior pueda tener la oportunidad de cambiar la jurisprudencia. Yo sé que este es un asunto muy complicado, es un asunto muy complicado. ¿Por qué es un asunto muy complicado? Pues es un asunto muy complicado porque, digamos, si la segunda tesis se toma a la ligera, entonces se acaba la fuerza vinculante del precedente. Es decir, si cada juez inferior, podría irresponsablemente pensar, ah, bueno, entonces yo hago lo que quiera en todos los casos porque cada caso significa que yo puedo cambiar la jurisprudencia. No. A mi modo de ver, a mi modo de ver, la carga de argumentación que el juez inferior tiene que satisfacer en el caso en que quiera introducir un cambio en la jurisprudencia tiene que ser mayúscula, porque lo que está en juego es la desestabilización del sistema jurídico. Pero con todo, esta es la solución que a mí me parece más plausible si uno mira incluso pues si uno mira la experiencia de los países en donde el precedente ha servido para actualizar el derecho. El caso más grande, que es el caso del vecino del norte, en cuanto al derecho a la igualdad. Ustedes saben que uno de los asuntos más complicados en toda la historia constitucional de los Estados Unidos ha sido el problema de la segregación racial. Y la segregación racial, entre otras cosas, en Estados Unidos, no solamente, pero entre otras cosas, es un problema cuyo tratamiento se ha ido mejorando por el cambio en los precedentes judiciales. ¿Cuál es el primer caso de segregación racial o de aplicación de la igualdad en materia de distinción entre negros y blancos en Estados Unidos? El caso Dred Scott. Es un caso en donde un ciudadano negro dice que le están violando ciertos derechos y la Corte Suprema de los Estados Unidos dice esta no es de recibo este alegato porque los esclavos negros son cosas, por tanto no tienen derechos. Es la primera sentencia sobre segregación racial, sobre aplicación de la enmienda 14, en donde directamente la Corte Suprema norteamericana dice, es que cuando la enmienda 14 dice igualdad entre negros y blancos, se refiere, equal protection under the laws, es decir, igual protección bajo las leyes, se refiere a los blancos, porque los negros esclavos son cosas, no son personas. Pues bien, la Corte Suprema empieza a cambiar la jurisprudencia, hasta que en el año 1954, ustedes lo saben bien, dicta el fallo Brown versus Board of Education, donde la Corte dice, tiene que existir una igualdad absoluta entre negros y blancos, y igualdad no solamente significa que tengan los mismos derechos, sino que además tienen que estar juntos, no puede haber separación, segregación significa separación, está prohibido que en las aulas que en las escuelas públicas exista separación entre negros y blancos. Es decir, y eso fue motivado por los cambios de precedente que hubo poco a poco, muchos de ellos inducidos por jueces inferiores. Es decir, a mi modo de ver, es necesario con todo permitir que el juez inferior pueda innovar y llevar e inducir el cambio en la jurisprudencia. Pero esto debe hacerse con mucha responsabilidad, es decir, porque de lo contrario simplemente se acaba con la coherencia del sistema jurídico.